Bueno, vamos a iniciar ya. Súper encantado de presentar este curso que estoy seguro va a cambiar un poco la vida profesional de ustedes en beneficio de sus pacientes, porque eh, esta filosofía de la ortodoncia craneomandibular y medicina de la oclusión básicamente no está encaminada únicamente a alinear los dientes, a dejar una bella sonrisa, sino que va mucho más allá, va mucho más allá. Nosotros, como dice el profesor Sato, los ortodoncistas somos la única especialidad que podemos cambiar la posición de la mandíbula mediante nuestro tratamiento. Básicamente nosotros lo hacemos controlando la dimensión vertical y cambiando la inclinación del plano oclusal, y de esta forma la mandíbula cambia su posición. Entonces, obviamente, nuestra especialidad es muy importante por eso. Sato dice que después de 40 años de práctica, más de 40 años de práctica profesional, él se ha dado cuenta que nosotros somos los únicos capaces de hacer eso. Lo que pasa es que la mayoría no lo sabemos, que nosotros somos mucho más importantes de alinear simplemente los dientes. De forma que esta filosofía de tratamiento está encaminada a eso, sobre todo ahora que estamos viendo que cada día es más frecuente encontrar problemas de disfunción en los niños. Entonces, realizar un tratamiento temprano eh, con la idea de cambiar la posición de la mandíbula a una posición fisiológica es realmente muy beneficioso, porque va a incrementar la calidad de vida de todos los niños, que van a ser personas muy importantes, y nosotros vamos a contribuir enormemente en esto. Entonces, en este curso, que va a constar básicamente de 4 módulos, vamos a explicar todos los aspectos relacionados con esta corriente de la medicina craneomandibular y, la ortodoncia craneomandibular y medicina de la oclusión. ¿Por qué medicina de la oclusión? Esto es un tema que no proviene, o este término no proviene directamente de la odontología, sino de la medicina, porque la persona que lo ideó, el doctor Rudolf Slavicsek, prostodoncista de la Universidad de Viena, él primero estudió medicina, fue médico antes de estudiar odontología. Estudió medicina y posteriormente hizo una especialización en cardiología y patología, y posteriormente hizo medicina, porque él cree que esto que él llama el órgano masticatorio tiene que tener un profundo conocimiento médico. ¿Ok? De forma que la oclusión, que desde el punto de vista odontológico siempre se ha visto de una forma bastante mecanicista, bastante mecánica, Rudolf Slavicsek quiere darle una visión mucho más biológica, mucho más médica. Y el tema es que muchos de los pacientes que tienen desplazamientos mandibulares comienzan a desarrollar o a presentar sintomatologías relacionadas con el sistema nervioso autónomo. Y esta disfunción del sistema nervioso autónomo se caracteriza básicamente porque el paciente presenta hiperactividad del sistema nervioso simpático y poca actividad parasimpática. Entonces, los síntomas autonómicos que usualmente manifiestan los pacientes son dolor de cabeza, rigidez en la musculatura del cuello y los hombros, síntomas a nivel auditivo, tinnitus, vértigo, plenitud audial, o sea, los oídos se taponan. Todos estos síntomas están relacionados con disfunción del sistema nervioso autónomo, y son unos síntomas típicos que padecen los pacientes que tienen disfunción. Entonces, la gran noticia, y que es lo que está demostrando el profesor Sato en todos los estudios clínicos que está haciendo, es que
cuando la mandíbula cambia su posición a una posición fisiológica, a una posición correcta, estos síntomas se alivian. Entonces, nosotros estamos contribuyendo notablemente en el bienestar de estos pacientes. Y yo personalmente cada día compruebo esto mucho más en el tratamiento de mis pacientes con disfunción temporomandibular. Y sobre todo en los niños que tienen clase 2 y desplazamientos laterales mandibulares que se asocian esto a sintomatología frecuentemente. Bueno, entonces, el primer módulo pues lo vamos a iniciar el día 27 y 28 de noviembre. Yo intento estar lo más actualizado posible cada vez que hago un curso de esto, porque bueno, tengo la inmensa fortuna de estar con un estrecho contacto con el profesor Sato, que entre otras cosas acaba de publicar un libro sobre el sistema cráneo-mandibular y su diagnóstico con la condilografía, cómo interpretarlo. Y bueno, este libro, pues el profesor Sato hace 17 días me lo ha enviado y actualmente, pues por lo pronto, lamentablemente está en japonés, pero estamos trabajando muy arduamente en la traducción al inglés inicialmente y posteriormente vamos a hacer la traducción al español. Entonces, el, el libro tiene una parte teórica, una parte práctica y una parte de diagnóstico y otra parte de casos clínicos. Tiene aproximadamente 5 casos clínicos. Entonces ya hasta ahora hemos hecho la traducción de la... estamos completando el 5º capítulo del diagnóstico, son 7. Y o sea que ya más o menos estamos casi que coronando este trabajo, que bueno, ya llevo como 5 meses haciendo esto. O sea, antes de salir el libro, el profesor Sato me envió los archivos originales para comenzar la tarea. Entonces eso va a ser una gran noticia porque va a facilitar mucho a ustedes cuando esto aparezca en inglés y en español, la comprensión completa de toda la filosofía del profesor Sato y Slavíček, y sobre todo en lo referente a los problemas de disfunción que cada vez son más frecuentes en nuestra práctica clínica diaria. Entonces, todo ese material, todo el, el cercano trabajo con el profesor Satón, pues me hace que tenga actualizado este curso. Y bueno, vamos a hablar de los principios básicos, el desarrollo de las malocuciones, la estrecha relación que hay con los mecanismos dinámicos del complejo craneofacial. Un aspecto muy importante y que Sato ha introducido en la ortodoncia es el concepto de la discrepancia posterior y cómo influye sobre todo en el desarrollo de las clases 3, mordidas abiertas, la evidencia científica que hay tanto en los primeros estudios bidimensionales y ahora los cuales yo estoy involucrado en los estudios tridimensionales en referencia a la inclinación y a la importancia del plano ocusal posterior. ¿Por qué es fundamental cambiar la inclinación del plano ocusal posterior superior cuando queremos cambiar la posición de la mandíbula, cuando queremos readaptar y controlar la posición anteroposterior de esta mandíbula? Entonces, hablaremos de esto, de los nuevos hallazgos tridimensionales y obviamente hablar un poco de realmente qué extracciones debemos hacer, porque cabe señalar que esto es un método de tratamiento no sin extracciones. Hay que extraer. Nosotros extraemos, pero la gran diferencia es que no extraemos premolares, extraemos los terceros molares. Y también les explicaré el análisis cefalométrico del marco dental del profesor Sato y el ODI APDI
y el factor de combinación de King. Posteriormente entraremos detalladamente en la biomecánica, funcionamiento de los arcos con metal y cómo activarlo para eliminar la discrepancia a través de estos arcos con 3 movimientos básicos que son el enderezamiento de los dientes, el concepto de ampliación del arco en vez de expansión, qué diferencia hay entre ellos, y utilizando pues también derrotar los molares, que también nos brinda mucho espacio, y con todo esto movimientos pues solucionar la discrepancia. Entonces posteriormente explicaremos y demostraremos a través de una práctica y de videos prácticos el doblaje de todos los diferentes arcos que utilizamos para poder cambiar la posición mandibular, hacer control vertical y cambiar la inclinación del plano oclusal. Entonces también estaremos explicando sobre el overlay de expansión o ampliación de Mulligan. Ok, entonces, y también vamos a presentar casos clínicos o ejemplarizando todos estos movimientos que hacemos con los diferentes arcos con metal. Posteriormente, en el módulo 2, que ya va a ser el próximo año, del 2022, el 15 y el 16, entonces hablaremos sobre un tema que es quizás una de las maloclusiones a veces más difíciles de corregir, como son las clases 2. Entonces, darles nuevos tips para que tengamos éxito en el tratamiento de las clases 2, porque siempre el comentario general es que, bueno, las mordidas abiertas, las clases 3 son muy fáciles, pero a veces los colegas a veces tienen problemas con las clases 2 para poder adaptar a la mandíbula a una posición de clase 1. Entonces, pues cada día, a través de la experiencia clínica, pues surgen nuevos tips para poder hacer mucho más efectivo y que ustedes puedan conseguir utilizar esta filosofía con tanta efectividad como lo hacen en las clases 3 y la mordida abierta. Entonces, vamos a hablar de los procesos de desarrollo, de adaptación mandibular en las clases 2, los problemas encontrados con las extracciones de premolares, por qué hay tanta disfunción a nivel articular con las extracciones de los premolares y por qué las clases 2 de ángulo alto tienden a tener estos problemas de disfunción asociados obviamente a la mandíbula retrognática. Entonces explicaremos el paso a paso de las clases 2, tanto de ángulo bajo como de ángulos altos, y con desplazamiento lateral de la mandíbula hacia los clases 2 subdivisión. Y haremos práctica de doblaje de los arcos con offset modificado. Y también explicarles algo que es fundamental y que es quizá muy simple y que ustedes seguro que lo hacen mucho, que es el tratamiento temprano de las clases 2. Es quizás para mí el tratamiento perfecto. El tratamiento de temprano utilizando el control vertical es el tratamiento perfecto por la sencilla razón de que no necesitamos la colaboración del niño. Utilizamos aditamentos totalmente fijos que van a actuar siempre, porque no hay necesidad de pedirle al niño ponte el aparato, cuánto utilizas el aparato y bueno, no, siempre vamos a evitar estar fastidiando a los niños con este tema. Entonces, utilizaremos básicamente y demostraremos la utilización de los arcos utilitarios en las clases 2, en qué tipo de clase 2 debemos utilizarlo y en qué tipo debemos utilizar el arco doble de intrusión, el arco doble. Básicamente, y en unión con los overlay de reposicionamiento mandibular, que son los dos elementos clave para el tratamiento temprano de las clases 2. Bueno, en febrero 2 y 13, pues hablaremos de clase 3,
de ángulo alto, con mordida abierta, discrepancia posterior en las clases 3, también de ángulo bajo, su tratamiento con los arcos Gunmetal y un tema muy importante en el cual pues me considero que tengo, modestia aparte, mucha experiencia porque prácticamente hice un doctorado en desplazamiento lateral mandibular con el número 1 en este tema, que es el profesor Sato. Fíjense, el profesor Sato desde el año 88 ya describió, hablaba de los desplazamientos laterales mandibulares. Yo creo que fue una de las primeras personas en el campo de la ortodoncia de introducir eh, eh, la descripción y el desarrollo de los desplazamientos laterales mandibulares y cómo utilizar un método para tratarla. Eso es fundamental. Y obviamente tratamiento temprano de este tipo de maloclusión. Y finalmente el módulo de clase 3 vamos a concentrarnos sobre explicar los conceptos de oclusión que son tan importantes a la hora de establecer una posición mandibular correcta y de tratar los problemas de disfunción temporomandibular. Entonces, obviamente, posteriormente hablaremos de los problemas de disfunción, las consideraciones que hay que tener, sobre todo basado recientemente en el Summer School de Viena, el profesor Sato, el tema que él discutió, que fue toda una mañana, el cual yo fui uno de los ponentes, fue básicamente la disfunción, cómo el tratamiento de ortodoncia nos ayuda en los pacientes con disfunción temporomandibular. Entonces, en base a esa presentación del profesor Sato, me gustaría compartirla con ustedes y sus nuevas ideas al respecto y para poder realizar una mejor corrección de los pacientes con maloclusión asociados a disfunción temporomandibulares y explicar un poco el sistema de diagnóstico a través de la condilografía, lo que significa y qué podemos hallar con este método, así sea que no los utilicemos rutinariamente, pero yo creo que debemos estar enterados de los alcances que podemos tener con la condilografía como un método de diagnóstico para poder corregir estos problemas de disfunción temporomandibular. Entonces, hablaremos también de, obviamente, un compendio de mordida abierta de los diferentes tipos, clase 1 con mordida abierta, clase 2 con mordida abierta, clase 3 con mordida abierta y un tipo de maloclusión de mordida abierta que el profesor Sato llama mordida abierta secundaria o adquirida, que es producto de los pacientes que tienen osteoartrosis que comienzan a desarrollar concomitantemente mordidas abiertas. Y también hablar algo de apiñamiento dental y solución con arcos de Gunmetal. Entonces, básicamente, este es el contenido del curso. Obviamente, toda la parte práctica y teórica la hacemos concomitantemente. Las hacemos, pues, yo hago la práctica en directo. Yo utilizo una cámara que se llama Document Cámara, que funciona muy bien en estos cursos de webinar y también pues a través de videos haciendo las diferentes demostraciones. Entonces eso es fundamental. Este es el alicate pues básico que utilizamos, un alicate para doblar el Gunmetal. Las personas que este es el original japonés, pero ahora hay unas buenas imitaciones. Aquí en Colombia, pues, se consigue. Las personas que vayan a, a inscribirse y hacer el curso y quieran conseguir este alicate que facilita mucho el doblaje del Gunmetal, pues me lo hacen saber para ver de qué manera es posible conseguirlo y si viven en otro país donde no se consiga,
hallar la forma de enviarlo para que ustedes lo puedan adquirir. Ahora pues, voy a ir a México a presentar un curso, un curso presencial, y voy a tratar de llegar a algunos de estos alicates. Ya las encargué aquí en Colombia a la casa que lo está distribuyendo y estamos en espera de que me las mande. Pero y si es necesario ordenar más, pues obviamente vamos a hacerlo. Los demás alicates, pues son alicates que se consiguen muy fácilmente, como es el alicate de Nance. Con él realizamos el utility. Este alicate de tweet, cualquier alicate de tweet que tenga un canalito y una parte cilíndrica sirve. Esta pinza de tweet también, 442 o de torque, para también hacer los inset y offset también sirve mucho. Y este alicate la rosa o contornadora también es de mucha utilidad. Yo creo que con estos alicates son los básicos para poder doblar los arcos, y también a veces es necesario una 139 para hacer el mulligan, el overlay tipo mulligan. Además, necesitamos que consigan arcos preformados de 16 por 22 para realizar los arcos, los dobleces. Arcos de acero está bien, lo más barato posible, para que puedan practicar mucho. Esto es cuestión de práctica, de hacer muchos arcos y ya está. Y para el overlay tipo mulligan, hacer un alambre de 0.7 de acero, que es lo más barato, y con él podemos hacer la práctica del mulligan. Yo creo que ya con esto es suficiente y podemos hacer la práctica con estos alicates. Y la idea es tratar mordidas abiertas como esta de una manera muy eficaz. Clase 3 mordida abierta, un año de tratamiento, cambios eh, importantes, no solamente a nivel de la mandíbula, sino de todo el complejo craneofacial. Obviamente porque la mandíbula está conectada con todo el complejo craneofacial, y de esta manera cambiar la inclinación del plano oclusal y reposicionar la mandíbula. Actualmente casi todos los casos que les voy a presentar tengo datos o registros de 3D antes y después, para que ustedes puedan comprender mejor las maloclusiones, porque las imágenes tridimensionales nos brindan una visión totalmente diferente a las bidimensionales, obviamente más precisa, mucho y de mejor compresión. Entonces, esto es lo que realmente nosotros hacemos: cambiar inclinación, controlar el plano oclusal, cambiar su inclinación a una forma más empinada, y de esta manera reposicionar la mandíbula. Y fíjense cómo por la gran capacidad de adaptación del complejo craneofacial podemos producir ciertos cambios, no muy severos como una cirugía, pero ciertos cambios muy importantes y positivos en la cara de un paciente, en su perfil, en su sonrisa. Esto es muy importante. Este es otro caso más o menos igual, de clase 3 mordida abierta, y los cambios que vamos haciendo en la inclinación del plano oclusal a una forma mucho más empinada, si comparan. Y esto básicamente lo hacemos enderezando los dientes y moviéndolos en masa con el tip-back, que es fundamental en este método. Aquí esto es una vista lingual y podemos comparar el lado derecho por lingual y vestibular antes y después, y el lado izquierdo también antes y después, para que ustedes vean cómo unos arcos muy simples podemos hacer grandes movimientos y conseguir grandes resultados en el perfil de la persona, y obviamente brindándole una mejor autoestima, mejorando su calidad de vida, mejorando síntomas, en fin. Los ortodoncistas somos realmente muy importantes. Miren, podemos conseguir cambios positivos en la cara de nuestros pacientes, en su perfil, en su sonrisa, y realmente eso no tiene precio. ¿Ok? En pacientes clase 2 como este, con extracciones, a veces tenemos que abrir los espacios, a veces no, depende de la maloclusión.
Para poder reposicionar anteriormente la mandíbula. Este es un paciente que tenía apnea del sueño, el antes y el después. Y cómo ahora se ampliaron las vías aéreas y ahora ella ya no tiene apnea, ya funciona mucho mejor. ¿Sí ven cómo podemos ampliar las vías aéreas? Nosotros realmente, nuestro método terapéutico es muy importante, fíjense. El área mínima era de 57, ahora tiene 186. Fantástico. Sin ningún procedimiento quirúrgico. Un método muy conservador. Podemos obtener estos cambios realmente. Y básicamente esto es de agradecer. Este es el último caso de clase 2, división primera. Clase 1, y miren cómo cambian este chico su perfil, y esto le cambia la vida a una persona desde todo punto de vista. Esto es de agradecer para que nosotros podamos hacer esto. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros hacemos. Básicamente eh, la parte más importante de este curso. No sé si tienen alguna pregunta, creo que ya se nos acabó el tiempo, porque ya, bueno, todos estamos en nuestras casas, ya y me imagino ustedes también. Entonces, pues, ha sido un placer haber presentado esto a todos y, y espero verlos muy pronto. Seguro que no se van a arrepentir, que van a implementar esto en su práctica clínica diaria en beneficio de sus pacientes y, y hacer diferencia, porque nosotros siempre tenemos que buscar la forma de diferenciarnos de lo que hace el vecino. Entonces, eh, esto es una buena manera de diferenciar, de crear diferencia. Bueno, Jonathan, no sé si tienes algo que agregar. Doctor, gracias, buenas noches. Tenemos dos preguntas en el chat, las voy a leer para ver si puede Por favor. ayudarnos. Doctora Patricia Brenes nos comenta, doctor, a mí me encantaría llevar el curso, pero no sé qué tan difícil es hacer esos dobleces al arco. Los dobleces son muy simples, son dos loops verticales y ya está. Son muy simples realmente, muy fáciles. Perfecto, entonces. Llevan dos dobleces entre lateral y canino y otro entre canino y premolar, y en la parte posterior va completamente plano y se activa. Es cuestión de practicarlo y ya está, hacer dos, tres arcos con eh, alambre de acero y ya está. No es nada del otro mundo. Eso seguramente usted hace cosas mucho más difíciles. Sí. Ok, muchas gracias, doctora. La esperamos entonces en el curso. Anímese, que no es nada complicado. La doctora Miriam levantó la mano. ¿Quiere abrir su micrófono para alguna pregunta? Adelante. Hola, no te escucho. No, no le escuchamos. Si No, no. gusta abrir su micrófono. Ahí. Hola, ¿ya me escucha? Sí, Sí. perfecto. Sí, ok. Mi Sí. pregunta es, doctor, ya ve que con los arcos de curva inversa, de repente se puede lograr ese efecto. ¿Cuál sería la diferencia de usarlo solamente con curva inversa o con el arco gumental, con los loops verticales? Bueno, lo que pasa es que con un arco de curva inversa, tú no puedes extruir los premolares. Si a veces es necesario instruir un poco los molares, no lo puedes hacer al mismo tiempo. O sea, no Ok. puedes avanzar los dientes anteriores, que a veces es fundamental, sobre todo en los diferentes tipos de maloclusiones. Están muy limitadas, realmente. Están muy limitadas y estos arcos que vienen ya preformados no tienen forma de darle torque en la parte posterior a veces. Y uno de los efectos indeseables que produce el tip back sobre los molares es que los vestibuliza. Entonces tú necesitas controlar el torque en la parte posterior para evitar ese efecto indeseable. Entonces Ok. realmente no tienen comparación, no tienen punto de comparación. Sí. Ok, entendido. Ok, Gracias.
Vale, de nada. Bien, leo otra pregunta de aquí en el chat. Muchas gracias. Nos comenta la doctora Patricia Brenes de nuevo. Doctor, ¿usted dobla los arcos estando el paciente en clínica o los confecciona antes de que llegue el paciente? Yo no me gusta hacer homework. Yo los hago directamente, ya los hago muy rápido, entonces me tardo 10 minutos haciéndolo y ya está. Bye, bye. Pero sí lo puedes hacer afuera, empezar un loop, 2 loops, y marcas el siguiente y lo haces después que se vaya el paciente y se los hace y cuando venga. La idea no es no estresarse mucho. Hacerlo lo más simple y divertido posible. Pero yo sí los hago en boca directamente. Sí. Ok, excelente. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta más. También me gustaría compartirles que del curso tenemos una promoción que quienes estén interesados pueden todavía optar por ella. Entonces, tenemos una promoción para los primeros 10 inscritos. Nos quedan 5 todavía para que sean los primeros 10 inscritos. Entonces, quienes gusten inscribirse, todavía hay 5 lugares con el precio de promoción que está bastante interesante. Los primeros 10 inscritos de $1,300, que es el curso total de este maravilloso curso, a $1,100, es decir, un ahorro de $200. Y también se puede hacer en 2 pagos, pagando $550 y $550 antes del inicio del curso o adelante del primer módulo. Se entrega una constancia al finalizar este curso. Les recuerdo que los horarios son sábados y domingos de 7 de la mañana a 12 del día. Tenemos un espacio para comida o almuerzo de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Entonces, bueno, recordarles esto. No sé si quisieran levantar la mano quienes estén interesados para reservar o mandarles más detalles de esta información. Lo pueden hacer aquí, levantar su manito virtual o levantar la mano en la cámara para poder contactarlos directamente. Veremos si hay alguna pregunta más. Doctor, dice la doctora Verónica Villanueva, ¿es necesario usar articulador para el diagnóstico? Pues si lo tienes, sí. El profesor sí lo usa. Yo lo uso también. Pero si montas tus casos en articulador, pues obviamente es una mejor manera de diagnosticar, porque a veces los modelos, porque nosotros lo que intentamos es tomar una posición de referencia, una posición diagnóstico y mirar si esa posición es correcta, es fisiológica o no es fisiológica. Entonces con el articulador lo hace muy fácil. Puedes ver la parte, los dientes por lingual, que es muy importante, la oclusión por lingual. También lo puedes hacer muy fácilmente con el articulador. Puedes también calcular la cantidad de incremento vertical que puedes hacer con este. Entonces, pues sí, tiene que ser bastante ventaja. Y obviamente estás eliminando el componente neuromuscular del paciente. Excelente, doctor. Muchas gracias. Finalmente nos comenta la doctora Constanza. En el curso se hablará de posición de referencia y terapéutica y algo de placas oclusales. De posición terapéutica y obviamente posición de referencia y terapéutica, obviamente, sí. Nosotros utilizamos la placa de reposicionamiento, sobre todo en los pacientes que tienen dolor, nada más. Sato casi no usa muchas placas. Él dice que la mejor manera es mover los dientes y cambiar la posición de la mandíbula muy rápidamente. Pero un paciente que tenga dolor, entonces él obviamente hace calcula la posición de referencia y fabrica una férula reposicionadora con contactos nada más de las cúspides funcionales de los dientes superiores. Muy simple. Excelente, muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, pues vamos a ir cerrando la transmisión, agradeciendo a todos los doctores que se conectaron, que están en el grupo y que han tenido interés en este curso. Así que, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio. Los esperamos en este curso que ya iniciamos próximamente y ojalá que puedan acompañarnos todos. Más o menos. Quedamos a las órdenes
para poder integrarse y que puedan inscribirse. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo que quiera agregar? No, simplemente que se animen y que seguro que no se van a arrepentir. Esto le va a cambiar su vida profesional y sobre todo va a ser de mucho beneficio para todos sus pacientes. Espero verlos pronto. Chao. Maravilloso. Muchas gracias. Saludos a todos. Un fuerte abrazo desde México y nos vemos muy pronto.